20. Batalla de Alesia. Fecha: septiembre y octubre de 52 a.C. Combatientes: Imperio Romano contra Tabús de Galia. Guerra. Guerra de las Galías. Victoria romana. El general romano Julio César emprendió la conquista de la Galia en el año 58 a.C. Al principio todo estuvo a su favor, hasta que un líder galo, Vercingetorix, se puso al mando de las tribus galas, enfrentándose a las legiones romanas. La batalla decisiva tuvo lugar, el año 52 a.C., en Alesia, fortaleza gala situada en lo alto de una colina, a la que las tropas romanas pusieron cerco. Las acertadas decisiones y la magnífica estrategia de Julio César le condujeron a la victoria. Vercingetorix fue hecho prisionero y llevado hasta Roma como trofeo, lo que motivó el imparable ascenso político de Julio César. 19. Batalla de Platea. Fecha: 27 de agosto de 479 a.C. Combatientes: griegos contra persas. Guerra. Tercera Guerra Médica. Victoria griega. La batalla de Platea tuvo lugar el 27 de agosto de 479 a.C. Al enfrentarse los ejércitos persas y griegos durante 8 días en las orillas del río Asopo en los alrededores de Platea y en las faldas del monte Citerón. Esta batalla pertenece a lo que se conoce como la Segunda Guerra Médica entre persas y griegos. En ella murió el general Mardonio, comandante del ejército persa, y el general espartano Pausanias se cubrió de gloria con el triunfo de su ejército. 18. Batalla de Canas. Fecha: 2 de agosto de 216 a.C. Combatientes: República Romana contra República Cartaginesa. Guerra. Segunda Guerra Púnica. Victoria cartaginesa. Canas. En el año 216 a.C. Las poderosas legiones romanas se enfrentaron, en la localidad italiana de Canas, al ejército cartaginés de Aníbal. Los 70.000 romanos doblaban en número a los soldados de Cartago, pero el líder cartaginés ideó una estrategia que le dio finalmente la victoria, resultando el ejército romano totalmente destrozado. Todos pensaban entonces que Aníbal atacaría Roma, pero finalmente no lo hizo. Roma se repuso por completo, y no solo persiguió a Aníbal hasta su muerte, sino que arrasó la ciudad de Cartago hasta sus cimientos. 17. Batalla de Inglaterra. Fecha: julio de 1940 a mayo de 1941. Combatientes: Inglaterra contra Alemania nazi. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Victoria inglesa. En el verano de 1940, poco menos de un año después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, solo Gran Bretaña resistía ante el dominio nazi en Europa Occidental. La batalla de Inglaterra, que se desarrolló de julio a octubre de ese año entre las fuerzas aéreas alemana y británica, constituyó la primera derrota de la Alemania de Hitler y salvó a Gran Bretaña de la invasión que se avecinaba. Aunque al principio los combates fueron favorables a la Luftwaffe, muy superior en cachas, y cuyos bombarderos prácticamente arrasaron la totalidad de los campos aéreos y las fábricas de aviones de Inglaterra, las nefastas decisiones tácticas tanto de Hitler como sobre todo de Goering, motivaron que finalmente los británicos lograran la victoria. 16. Batalla de Maipú. Fecha: 5 de abril de 1818. Combatientes: Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile contra España. Guerra. Guerras por la independencia hispanoamericana. Victoria patriota, Provincias Unidas del Río de la Plata. La batalla de Maipú fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar el 5 de abril de 1818, en el Valle del Maipo, cercano a Santiago de Chile, entre las fuerzas patriotas argentino-chilenas y los realistas, el cual decidió en gran parte la independencia de Chile. Se enfrentaron el ejército realista, de 5.300 hombres y 12 piezas de artillería, bajo las órdenes de Mariano Osorio, contra el ejército de los Andes, 4.900 hombres y 21 piezas de artillería, al mando del general argentino José de San Martín. El hecho de armas acaeció al sur de Santiago de Chile, distante aproximadamente a 10 kilómetros, en los llanos del río Maipo. Allí San Martín organizó a su ejército en una posición elevada esperando el ataque español, el cual se colocó casi cara a cara en una posición elevada de la misma manera que la posición patriota. 15. Batalla de Midway. Fecha: 4 de junio al 7 de junio de 1942. Combatientes: Estados Unidos contra Imperio de Japón. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Victoria estadounidense.
Una de las más importantes batallas aeronavales de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar junto a la isla de Midway, en junio de 1942, y se convirtió en el punto de inflexión de la guerra en el Pacífico. No solo detuvo el hasta entonces imparable avance militar japonés, sino que además permitió a los norteamericanos pasar a la ofensiva, que ya no dejarían hasta el fin de la guerra contra Japón. Los grandes protagonistas de la batalla de Midway fueron el almirante japonés Isoroku Yamamoto y el almirante estadounidense Chester Nimitz, y su decisivo enfrentamiento aeronaval dejó clara la importancia de los portaaviones y de los aviones como armas decisivas de la moderna guerra en el mar. 14. Batalla de Trafalgar. Fecha: 21 de octubre de 1805. Combatientes: Reino Unido contra Primer Imperio Francés. Guerra. Guerras napoleónicas. Victoria inglesa. Esta batalla naval, acaecida el 21 de octubre de 1805 frente al cabo del mismo nombre en la costa gaditana, enfrentó a Gran Bretaña con la Francia napoleónica y su aliada, España. La armada franco-española, mandada por los almirantes Villeneuve y Gravina, estaba compuesta por 33 barcos y 7 fragatas. Por su parte, la armada británica, al mando del almirante Nelson, constaba de 27 naves y 6 fragatas. A pesar de la ligera superioridad aliada en número de barcos, la mayor experiencia naval y militar de los británicos decidió la victoria a su favor, lo que significó el fin del dominio naval francés en el Atlántico y en el Mediterráneo, que pasó a manos británicas durante el siglo siguiente. 13. Batalla de Ayacucho. Fecha: 9 de diciembre de 1824. Combatientes: Perú, Gran Colombia, Provincias Unidas del Río de la Plata, Bolivia y Chile contra España. Guerra. Guerras por la independencia hispanoamericana. Victoria. Patriota, Perú, Gran Colombia, Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile. La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas, 1809-1826, y significa el final definitivo del dominio colonial español en América del Sur. La batalla se desarrolló en la Pampa de la Quinoa en el departamento de Ayacucho, Perú, el 9 de diciembre de 1824. La victoria de los independentistas supone la desaparición del contingente militar realista más importante que seguía en pie, sellando la independencia del Perú con una capitulación militar que puso fin al virreinato del Perú. La independencia del Perú fue finalmente reconocida por España mediante un tratado firmado en París el 14 de agosto de 1879. 12. Batalla de Moscú. Fecha: 2 de octubre de 1941, 7 de enero de 1942. Combatientes: Unión Soviética contra Alemania nazi. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Victoria soviética. La batalla de Moscú es el nombre dado por los historiadores soviéticos a 2 períodos de lucha estratégicamente significativos en un corredor de 600 kilómetros de la frontera oeste de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Estos episodios tuvieron lugar entre octubre de 1941 y enero de 1942. La defensiva soviética frustró la estrategia de Hitler, que consideraba a Moscú, capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y su ciudad más grande, como el primer objetivo militar y político de las fuerzas del Eje para la invasión de la Unión Soviética. 11. Batalla de Poitiers. Considerada por los historiadores como una batalla más que decisiva para el futuro de la religión europea. Fecha: 10 de octubre de 732. Combatientes: Reino Franco contra Imperio Omeya. Guerra. Invasiones musulmanas a Europa. Victoria franca. La batalla de Poitiers, conocida por la historiografía europea como batalla de Tours para no confundirla con la batalla de Poitiers de 1356, tuvo lugar el 10 de octubre de 732 entre las fuerzas comandadas por el líder franco Carlos Martel y un ejército islámico a las órdenes del valí, gobernador del Andalus Abderrahman ibn Abdullah al-Ghafiqi cerca de la ciudad de Tours, en la actual Francia. Durante la batalla, los francos derrotaron el ejército islámico y al-Ghafiqi resultaría muerto. Esta batalla frenó la expansión islámica hacia el norte desde la península ibérica y es considerada por muchos historiadores como un acontecimiento de importancia macrohistórica, al haber impedido la invasión de Europa por parte de los musulmanes y preservado el cristianismo como la fe dominante durante un período en el que el Islam estaba sometiendo a los restos de los antiguos imperios romano y persa. 10. Batalla de Pavía. Fecha: 24 de febrero de 1525. Combatientes: España contra Francia. Guerra. Guerra italiana de 1521.
Victoria española. La batalla de Pavía fue una batalla mantenida el 24 de febrero de 1525 entre tropas francesas al mando del rey Francisco I y las tropas españolas del emperador Carlos V, con victoria de estas últimas, en las proximidades de la ciudad italiana de Pavía. Dicha batalla terminó con la caída como prisionero de Francisco I de Francia. 9. Batalla de Kursk, fecha 4 de julio, 23 de agosto de 1943. Combatientes: Unión Soviética contra Alemania nazi. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Victoria soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar, en julio y agosto de 1943, la batalla del saliente de Kursk, que enfrentó al ejército soviético contra los invasores alemanes. Fue la mayor lucha entre tanques habida en toda la historia bélica, en la que intervinieron, entre los dos bandos, más de 2 millones de soldados, 6.000 tanques, 30.000 piezas de artillería y 5.000 aviones. En dicha batalla se mostraron las capacidades tácticas de los grandes estrategas rusos, como Zhukov, Rokossovski o Koniev, y alemanes, como Zeisler, von Manstein o Model. La batalla del Kursk fue finalmente favorable a los soviéticos, y supuso el fin del avance alemán en territorio ruso. 8. Batalla de Maratón, fecha septiembre de 490 a.C. Combatientes: griegos contra persas. Guerra. Primera Guerra Médica. Victoria griega. Maratón. Corría el año 490 a.C. y, hasta entonces, ningún ejército griego había vencido a los persas. Ante la noticia de que Darío había enviado sus tropas para castigar a los atenienses, estos encargaron la defensa a Milcíades, quien hizo frente al enemigo en Maratón, una llanura de la costa oriental de Grecia. La derrota de los persas comandados por Datis fue notificada a los atenienses por Filipides, un mensajero que corrió la distancia que separaba el campo de batalla de la ciudad, unos 42 kilómetros. 7. Batalla de Waterloo, fecha 18 de julio de 1815. Combatientes: Gran Bretaña y Prusia contra Primer Imperio Francés. Guerra. Guerras napoleónicas. Victoria inglesa-prusiana. Fue la última batalla librada por Napoleón. Tras 20 años de dominio sobre Francia y sobre casi toda Europa, Bonaparte fue llevado al exilio, pero escapó. En junio de 1815, habiendo recuperado de nuevo el poder en Francia, Napoleón osó desafiar a la coalición de potencias europeas que se le enfrentaban: Inglaterra, Prusia, Rusia, Austria y Hungría, además de España y Portugal. En una lucha muy igualada, muy cerca de la actual población belga de Waterloo, el ejército napoleónico, a pesar de su veteranía, y del buen uso de las armas de caballería y artillería, no pudo imponerse a los ejércitos aliados, liderados por el duque de Wellington y el príncipe Blücher. El resultado de la batalla de Waterloo condicionó el futuro de Europa durante muchos años. 6. Batalla de Berlín, fecha 16 de abril, 2 de mayo de 1945. Combatientes: Unión Soviética y Polonia contra Alemania nazi. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Victoria soviética y polaca. La caída de Berlín, el 2 de mayo de 1945, significó el último y crucial capítulo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las decididas pero desesperadas últimas tropas nazis, bajo la férula de un Hitler al borde de la locura, se enfrentaron al imparable e implacable ejército soviético, al mando de los mariscales Zhukov y Koniev. La batalla por la capital alemana llegó a límites heroicos y dramáticos, como poco antes ocurriera en Stalingrado, con la toma de la ciudad calle por calle y casa por casa. Con la conquista de Berlín, el líder soviético Stalin se aseguraba el dominio de toda la Europa oriental. 5. Batalla de las Termópilas, fecha entre agosto y septiembre de 480 a.C. Combatientes: espartanos contra persas. Guerra. Segunda Guerra Médica. Victoria persa. Las Termópilas. Durante la segunda de las guerras médicas entre griegos y persas, el estrecho paso de las Termópilas fue el escenario de una épica lucha entre el rey Leónidas y sus famosos 300 soldados espartanos, apoyados por otros 1000 griegos, contra las tropas invasoras del emperador Jerjes I. Aunque superados los griegos en proporción de 1 a 100, soportaron los ataques persas durante 2 días, prefiriendo al final morir en combate antes que rendirse. 4. Batalla de Normandía, considerada la batalla más importante del frente occidental, que incluye el desembarco más grande de la historia. Fecha: 6 de junio, 25 de agosto de 1944. Combatientes:
Estados Unidos, Francia libre, Inglaterra y Canadá contra Alemania nazi. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Victoria. Aliada, Estados Unidos, Francia libre, Inglaterra y Canadá. En esta crucial jornada de la Segunda Guerra Mundial, 6 de junio de 1944, se inició, en la costa de Normandía, el que iba a ser el mayor desembarco de tropas y material bélico de la historia. El objetivo de los ejércitos aliados era derrotar a las tropas de Hitler que ocupaban Francia. Participaron en la operación 1 millar de barcos de guerra, más de 10.000 aviones, unos 3 millones de soldados, innumerables carros de combate y desde su llegada a la costa, una vez aseguraron las cabezas de playa y las vías hacia el interior, las fuerzas aliadas fueron ganando terreno a los alemanes, hasta que a finales del mes de agosto consiguieron entrar victoriosas en París. Filmaciones de aquel momento muestran los preparativos, la ejecución y el desenlace de la llamada Operación Overlord. 3. Batalla de Lepanto. Fecha. 7 de octubre de 1571. Combatientes. Imperio Español contra Imperio Otomano. Guerra. Invasión otomana a Europa. Victoria. Española. La batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos, fue un combate naval de capital importancia que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, frente a la ciudad de Naupacto, mal llamada Lepanto, situado entre el Peloponeso y Epiro, en la Grecia continental. Se enfrentaron en ella los turcos otomanos contra una coalición cristiana, llamada Liga Santa, formada por España, Venecia, Génova y los estados pontificios. Los cristianos resultaron vencedores, salvándose solo 30 galeras turcas. Se frenó así el expansionismo turco por el Mediterráneo occidental. En esta batalla participó Miguel de Cervantes, que resultó herido, sufriendo la pérdida de movilidad de su mano izquierda, lo que valió el sobrenombre de Manco de Lepanto. 2. Batalla de Cartagena de Indias. Fecha. Marzo-mayo de 1741. Combatientes. Reino Español contra Reino Unido. Guerra. Guerra de la Oreja de Jenkins. Victoria. Española. El sitio o batalla de Cartagena de Indias, del 13 de marzo al 20 de mayo de 1741, fue el episodio decisivo que marcó el desenlace de la Guerra de la Oreja de Jenkins, 1739-1748, uno de los conflictos armados entre el España y Gran Bretaña ocurridos durante el siglo XVIII. Esta batalla supuso la mayor derrota de la historia naval inglesa, al ser vencida una colosal flota de 186 buques. La victoria de las fuerzas españolas, al mando del teniente general de la Armada Blas de Lezo, prolongó la supremacía militar española en el Atlántico occidental hasta el siglo XIX. 1. Batalla de Stalingrado, considerada a menudo como la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial y una de las más importantes de la historia. Fecha. 17 de julio de 1942, 2 de febrero de 1943. Combatientes. Unión Soviética contra Alemania nazi, Italia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Finlandia y Croacia. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Victoria. Soviética. 1. Batalla de Stalingrado. El combate que tuvo lugar en esta ciudad rusa, la actual Volgogrado, en los últimos meses de 1942 y primeros de 1943, fue uno de los más duros de la historia. Convertida en ruinas a causa de los bombardeos, entre los escombros se desarrolló un combate sin cuartel entre los alemanes atacantes y los rusos que la defendían. Se combatió por cada calle, por cada casa, por cada habitación, llegando en numerosas ocasiones a luchas cuerpo a cuerpo. Los 250.000 soldados de la Wehrmacht cercados en Stalingrado dejaron de recibir provisiones y un gran número de ellos pereció de hambre o de frío. Como último recurso solo les quedaba la rendición. La batalla de Stalingrado supondría el principio del fin del dominio nazi sobre la Europa oriental. El general espartano Pausanias se cubrió de gloria con el triunfo de su ejército. 18. Batalla de Canas. Fecha. 2 de agosto de 216 a.C. Combatientes. República Romana contra República Cartaginesa. Guerra. Segunda Guerra Púnica. Victoria. Cartaginesa. Canas. En el año 216 a.C. Las poderosas legiones romanas se enfrentaron, en la localidad italiana de Canas, al ejército cartaginés de Aníbal. Los 70.000 romanos doblaban en número a los soldados de Cartago, pero el líder cartaginés ideó una estrategia que le dio finalmente la victoria, resultando el ejército romano totalmente destrozado. Todos pensaban entonces que Aníbal atacaría Roma, pero finalmente no lo hizo.
Roma se repuso por completo, y no solo persiguió a Aníbal hasta su muerte, sino que arrasó la ciudad de Cartago hasta sus cimientos. 17. Batalla de Inglaterra. Fecha: julio de 1940 a mayo de 1941. Combatientes: Inglaterra contra Alemania nazi. Guerra: Segunda Guerra Mundial. Victoria: inglesa. En el verano de 1940, poco menos de un año después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, solo Gran Bretaña resistía ante el dominio nazi en Europa Occidental. La Batalla de Inglaterra, que se desarrolló de julio a octubre de ese año entre las fuerzas aéreas alemana y británica, constituyó la primera derrota de la Alemania de Hitler y salvó a Gran Bretaña de la invasión que se avecinaba. Aunque al principio los combates fueron favorables a la Luftwaffe, muy superior en cachas, y cuyos bombarderos prácticamente arrasaron la totalidad de los campos aéreos y las fábricas de aviones de Inglaterra, las nefastas decisiones tácticas tanto de Hitler como sobre todo de Goering, motivaron que finalmente los británicos lograran la victoria. 16. Batalla de Maipú. Fecha: 5 de abril de 1818. Combatientes: Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile contra España. Guerra: Guerras por la independencia hispanoamericana. Victoria: Patriota, Provincias Unidas del Río de la Plata. La batalla de Maipú fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar el 5 de abril de 1818, en el Valle del Maipo, cercano a Santiago de Chile, entre las fuerzas patriotas argentino-chilenas y los realistas, el cual decidió en gran parte la independencia de Chile. Se enfrentaron el ejército realista, de 5.300 hombres y 12 piezas de artillería, bajo las órdenes de Mariano Osorio, contra el ejército de los Andes, 4.900 hombres y 21 piezas de artillería, al mando del general argentino José de San Martín. El hecho de armas acaeció al sur de Santiago de Chile, distante aproximadamente a 10 kilómetros, en los llanos del río Maipo. Allí San Martín organizó a su ejército en una posición elevada esperando el ataque español, el cual se colocó casi cara a cara en una posición elevada de la misma manera. Victoria: Patriota, Provincias Unidas del Río de la Plata. La batalla de Maipú fue un enfrentamiento armado que tuvo lugar el 5 de abril de 1818, en el Valle del Maipo, cercano a Santiago de Chile, entre las fuerzas patriotas argentino-chilenas y los realistas, el cual decidió en gran parte la independencia de Chile. Se enfrentaron el ejército realista, de 5.300 hombres y 12 piezas de artillería, bajo las órdenes de Mariano Osorio, contra el ejército de los Andes, 4.900 hombres y 21 piezas de artillería, al mando del general argentino José de San Martín. El hecho de armas acaeció al sur de Santiago de Chile, distante aproximadamente a 10 kilómetros, en los llanos del río Maipo. Allí San Martín organizó a su ejército en una posición elevada esperando el ataque español, el cual se colocó casi cara a cara en una posición elevada de la misma manera que la posición patriota. 15. Batalla de Midway. Fecha: 4 de junio al 7 de junio de 1942. Combatientes: Estados Unidos contra Imperio de Japón. Guerra: Segunda Guerra Mundial. Victoria: estadounidense. Una de las más importantes batallas aeronavales de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar junto a la isla de Midway, en junio de 1942, y se convirtió en el punto de inflexión de la guerra en el Pacífico. No solo detuvo el hasta entonces imparable avance militar japonés, sino que además permitió a los norteamericanos pasar a la ofensiva, que ya no dejarían hasta el fin de la guerra contra Japón. Los grandes protagonistas de la batalla de Midway fueron el almirante japonés Isoroku Yamamoto y el almirante estadounidense Chester Nimitz, y su decisivo enfrentamiento aeronaval dejó clara la importancia de los portaaviones y de los aviones como armas decisivas de la moderna guerra en el mar. 14. Batalla de Trafalgar. Fecha: 21 de octubre de 1805. Combatientes: Reino Unido contra Primer Imperio francés. Guerra: Guerras napoleónicas. Victoria: inglesa. Esta batalla naval, acaecida el 21 de octubre de 1805 frente al cabo del mismo nombre en la costa gaditana, enfrentó a Gran Bretaña con la Francia napoleónica y su aliada, España. La armada franco-española, mandada por los almirantes Villeneuve y Gravina, estaba compuesta por 33 barcos y 7 fragatas. Por su parte, la armada británica, al mando del almirante Nelson, constaba de 27 naves y 6 fragatas. A pesar de la ligera superioridad aliada en número de barcos, la mayor experiencia naval y militar de los británicos decidió la victoria a su favor, lo que significó el fin del dominio naval francés en el Atlántico y en el Mediterráneo, que pasó a manos británicas durante el siglo siguiente.
13. Batalla de Ayacucho. Fecha: 9 de diciembre de 1824. Combatientes: Perú, Gran Colombia, Provincias Unidas del Río de la Plata, Bolivia y Chile contra España. Perú, Gran Colombia, Provincias Unidas del Río de la Plata, Bolivia y Chile contra España. Guerra. Guerras por la independencia hispanoamericana. Victoria. Patriota, Perú, Gran Colombia, Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile. La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas, 1809-1826, y significa el final definitivo del dominio colonial español en América del Sur. La batalla se desarrolló en la Pampa de la Quinoa en el departamento de Ayacucho, Perú, el 9 de diciembre de 1824. La victoria de los independentistas supone la desaparición del contingente militar realista más importante que seguía en pie, sellando la independencia del Perú con una capitulación militar que puso fin al virreinato del Perú. La independencia del Perú fue finalmente reconocida por España mediante un tratado firmado en París el 14 de agosto de 1879. 12. Batalla de Moscú. Fecha: 2 de octubre de 1941, 7 de enero de 1942. Combatientes: Unión Soviética contra Alemania nazi. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Victoria soviética. La batalla de Moscú es el nombre dado por los historiadores soviéticos a dos períodos de lucha estratégicamente significativos en un corredor de 600 kilómetros de la frontera oeste de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Estos episodios tuvieron lugar entre octubre de 1941 y enero de 1942. La defensiva soviética frustró la estrategia de Hitler, que consideraba a Moscú, capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y su ciudad más grande, como el primer objetivo militar y político de las fuerzas del eje para la invasión de la Unión Soviética. 11. Batalla de Poitiers. Considerada por los historiadores como una batalla más que decisiva para el futuro de la religión europea. Fecha: 10 de octubre de 732. Combatientes: Reino franco contra Imperio omeya. Guerra. Invasiones musulmanas a Europa. Victoria franca. La batalla de Poitiers, conocida por la historiografía europea como batalla de Tours para no confundirla con la batalla de Poitiers de 1356, tuvo lugar el 10 de octubre de 732 entre las fuerzas comandadas por el líder franco Carlos Martel y un ejército islámico a las órdenes del valí, gobernador, de Al-Ándalus Abderrahman ibn Abdullah al-Ghafiqi cerca de la ciudad de Tours, en la actual Francia. Durante la batalla, los francos derrotaron el ejército islámico y al-Ghafiqi resultaría muerto. Esta batalla frenó la expansión islámica hacia el norte desde la península ibérica y es considerada por muchos historiadores como un acontecimiento de importancia macrohistórica, al haber impedido la invasión de Europa por parte de los musulmanes y preservado el cristianismo como la fe dominante durante un período en el que el Islam Vercingetorix fue hecho prisionero y llevado hasta Roma como trofeo, lo que motivó el imparable ascenso político de Julio César. 19. Batalla de Platea. Fecha: 27 de agosto de 479 a.C. Combatientes: griegos contra persas. Guerra. Tercera Guerra Médica. Victoria griega. La batalla de Platea tuvo lugar el 27 de agosto de 479 a.C. Al enfrentarse los ejércitos persas y griegos durante 8 días en las orillas del río Asopo, en los alrededores de Platea y en las faldas del monte Citerón. Esta batalla pertenece a lo que se conoce como la Segunda Guerra Médica entre persas y griegos. En ella murió el general Mardonio, comandante del ejército persa, y el general espartano Pausanias se cubrió de gloria con el triunfo de su ejército. 18. Batalla de Canas. Fecha: 2 de agosto de 216 a.C. Combatientes: República Romana contra República Cartaginesa. Guerra. Segunda Guerra Púnica. Victoria cartaginesa. Canas. En el año 216 a.C. Las poderosas legiones romanas se enfrentaron, en la localidad italiana de Canas, al ejército cartaginés de Aníbal. Los 70.000 romanos doblaban en número a los soldados de Cartago, pero el líder cartaginés ideó una estrategia que le dio finalmente la victoria, resultando el ejército romano totalmente destrozado. Todos pensaban entonces que Aníbal atacaría Roma, pero finalmente no lo hizo. Roma se repuso por completo, y no solo persiguió a Aníbal hasta su muerte, sino que arrasó la ciudad de Cartago hasta sus cimientos. 17. Batalla de Inglaterra. Fecha:
Julio de 1940 a mayo de 1941. Combatientes. Inglaterra contra Alemania nazi. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Victoria. Inglesa. En el verano de 1940, poco menos de un año después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, solo Gran Bretaña resistía ante el dominio nazi en Europa Occidental. La Batalla de Inglaterra, que se desarrolló de julio a octubre de ese año entre las fuerzas aéreas alemana y británica, constituyó la primera derrota de la Alemania de Hitler y salvó a Gran Bretaña de la invasión que se avecinaba. Aunque al principio los combates fueron favorables a la Luftwaffe, muy superior en cazas, y cuyos bombarderos prácticamente arrasaron la totalidad de los campos aéreos y las fábricas de aviones de Inglaterra, las nefastas decisiones tácticas tanto de Hitler como sobre todo de Göring, motivaron que finalmente los británicos lograran la victoria. 16. Batalla de Maipú. Fecha. 5 de abril de 1818. Combatientes. Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile contra España. Guerra. Guerras por la independencia hispanoamericana. Victoria. Patriota, Provincias Unidas del Río de la Plata. La batalla de Maipú fue un enfrentamiento España. La armada franco-española, mandada por los almirantes Villeneuve y Gravina, estaba compuesta por 33 barcos y 7 fragatas. Por su parte, la armada británica, al mando del almirante Nelson, constaba de 27 naves y 6 fragatas. A pesar de la ligera superioridad aliada en número de barcos, la mayor experiencia naval y militar de los británicos decidió la victoria a su favor, lo que significó el fin del dominio naval francés en el Atlántico y en el Mediterráneo, que pasó a manos británicas durante el siglo siguiente. 13. Batalla de Ayacucho. Fecha. 9 de diciembre de 1824. Combatientes. Perú, Gran Colombia, Provincias Unidas del Río de la Plata, Bolivia y Chile contra España. Guerra. Guerras por la independencia hispanoamericana. Victoria. Patriota, Perú, Gran Colombia, Provincias Unidas del Río de la Plata y Chile. La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento dentro de las campañas terrestres de las guerras de independencia hispanoamericanas, 1809-1826, y significa el final definitivo del dominio colonial español en América del Sur. La batalla se desarrolló en la Pampa de la Quinoa en el departamento de Ayacucho, Perú, el 9 de diciembre de 1824. La victoria de los independentistas supone la desaparición del contingente militar realista más importante que seguía en pie, sellando la independencia del Perú con una capitulación militar que puso fin al virreinato del Perú. La independencia del Perú fue finalmente reconocida por España mediante un tratado firmado en París el 14 de agosto de 1879. 12. Batalla de Moscú. Fecha. 2 de octubre de 1941, 7 de enero de 1942. Combatientes. Unión Soviética contra Alemania nazi. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Victoria. Soviética. La batalla de Moscú es el nombre dado por los historiadores soviéticos a 2 períodos de lucha estratégicamente significativos en un corredor de 600 kilómetros de la frontera oeste de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Estos episodios tuvieron lugar entre octubre de 1941 y enero de 1942. La defensiva soviética frustró la estrategia de Hitler que consideraba a Moscú, capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y su ciudad más grande, como el primer objetivo militar y político de las fuerzas del eje para la invasión de la Unión Soviética. 11. Batalla de Poitiers. Considerada por los historiadores como una batalla más que decisiva para el futuro de la religión europea. Fecha. 10 de octubre de 732. Combatientes. Reino franco contra Imperio omeya. Guerra. Invasiones musulmanas a Europa. Victoria. Franca. La batalla de Poitiers, conocida por la historiografía europea como batalla de Tours para no confundirla con la batalla de Poitiers de 1350.